Buenas tardes, hermanos. Estoy muy contento y feliz de estar con ustedes hoy. Y veo que nuestro hermano Bob Brown también está con nosotros. Y hace 11 años, no sé exactamente cuántos años, pero yo fui a Mérida, Venezuela, en una campaña. Y predicó Bob Brown en esta campaña. Y predicó un sermón semejante al sermón que voy a predicar hoy. La idea que recibí de Bob y quizás una ilustración o dos que Bob me dio también. ¿Cuán importante es el sol para que exista vida en este mundo? Yo leí un artículo contestando esta pregunta y este artículo empezó con esta frase: no hay nada más importante para que exista vida en este mundo que el sol. Y el punto del artículo es que el sol es de suma importancia en cuanto a la producción de vida que hay en este mundo. Somos dependientes en el sol para nuestras vidas. No podemos sobrevivir sin el sol. ¿Qué pasaría al sistema solar si fuera a desaparecer el sol? El sol es el pegamento que mantiene el sistema solar. Y si fuera a desaparecer el sol, entonces todas las planetas perderán la gravedad que mantiene sus órbitos. Entonces las planetas serán echadas fuera al espacio. Serán perdidas todas las planetas. Será un desastre para el sistema solar si fuera a desaparecer el sol. El mundo tendrá temperaturas bajándose tanto hasta que todos los ríos, todos los lagos, todos los mares que hay en el mundo se congelarán. Y este mundo será convertido en un mundo de puro hielo y roca. También leí un artículo diciendo que la atmósfera rodeando el mundo también se congelará y caerá hasta la tierra. Será destruido el atmósfera y nada puede sobrevivir en este mundo. Si fuera a desaparecer el sol, necesitará 8 minutos para que el mundo será cubierto en tinieblas absolutas. Y en tinieblas absolutas, eventualmente será imposible para que nosotros respiramos. Porque las plantas reciben energía de la luz del sol y usan esta energía en un proceso de fotosíntesis, en la cual producen oxígeno, el oxígeno que respiramos. Y siendo un mundo en tinieblas algunas, las plantas no podrán producir oxígeno y eventualmente será el fin de la vida en este mundo. Entonces, somos dependientes en el sol para nuestra existencia. Nadie puede sobrevivir sin el sol. Como dice el artículo, no hay nada más importante en cuanto a la producción de vida para este mundo que el sol. Y la pregunta que pregunto es, ¿lo creen? ¿Creen ustedes esta información? Porque yo lo creía por la mayoría de mi vida. Pero un día me di cuenta de que no es la verdad. No es la verdad decir que el sol es la cosa más importante para que exista vida en este mundo. Porque estaba pensando en lo que dice Dios en la Biblia. El mundo existía antes de que fue creado el sol.
Génesis capítulo 1, versículo 19 dice que el sol fue creado en el cuarto día de la semana de la creación. Pero antes de que fue creado el sol, existió el mundo. Y el sol no es la fuente verdadera de luz, porque en el primer día de la creación dijo Dios, sea la luz, y fue luz. La luz existió 3 días antes de que fue creado el sol. Entonces, ¿de dónde vino la luz? ¿Qué era la fuente de la luz? La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 1 versículo 5, Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Dios es luz. Cuando la Biblia dice que Dios es luz, no es solamente una metáfora hablando de la bondad de Dios. Sabemos que hay una guerra luchada entre el bien y el mal. Y el bien es representado por la luz y el mal representado por las tinieblas. Y cuando la Biblia dice que Dios es luz, quiere decir que Dios es bien. Dios está en el lado del bien. Y en él no hay tiniebla alguna. No hay maldad en Dios. No hay ninguna mancha en Dios. Dios es bien. Dios es bueno. Dios es luz. Todo esto es verdad. Pero cuando la Biblia dice que Dios es luz, está hablando de la naturaleza de Dios mismo. Dios, por su naturaleza, es luz. Tenemos una historia de Moisés cuando subió el monte de Sinaí y vio sobre el monte una vislumbre de la gloria de Dios. Y cuando se bajó del monte, estaba brillando su cara, iluminando su cara. Porque ha visto una vislumbre de la gloria de Dios. Y estaba Moisés reflejando la luz de Dios a los israelitas. También la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 21, hablando de la ciudad que sale de los cielos, que en esta ciudad no hay necesidad para el sol, porque la gloria de Dios iluminará la ciudad. Y el Cordero es su luz. Entonces, Dios es la fuente de la luz. Cuando Dios creó el universo, la primera cosa que Dios dio al universo era luz. Dios dio una porción de sí mismo al universo porque Dios es luz y el universo no puede existir sin la luz. Mejor decir, el universo no puede existir sin Dios. Dios es el creador del universo. Dios es el Señor sobre el universo. Dios es la fuente de la luz. El sol no es el jefe del universo. El sol no es el jefe de este sistema solar, sino que el sol es nada más que un instrumento creado por Dios, diseñado por Dios para hacer la voluntad de Dios. El sol es nada más que un siervo de Dios mismo, que existe el sol para hacer la voluntad de Dios en este mundo. Hoy en día, el sol refleja la luz de Dios al mundo. Pero tiene que cumplir la voluntad de Dios. Cuando Dios dice al sol que dé mi luz al mundo, el sol obedece la voluntad de Dios. Pero hubo un día cuando Dios dijo al sol que no refleje luz al mundo. En Éxodo capítulo 10,
vemos que por 3 días hubo tinieblas sobre la tierra de Egipto. Tinieblas pesadas. Tinieblas tan pesadas que los egipcios no pudieron moverse durante estos 3 días. 3 días de tinieblas. 3 días de oscuridad absoluta. Porque el sol no brilló la luz de Dios sobre la tierra de Egipto. Y después de los 3 días, dijo Dios al sol, ahora sigue brillando la luz. Y fue la luz. El punto es que el sol no es la fuente verdadera de luz, sino que Dios es la luz. Dios es la fuente verdadera de luz. Entonces, ¿cuán importante que pensamos que es el sol para que exista vida en este mundo? Es Dios aún más importante. Es Dios aún más esencial para que exista vida en este mundo. No podemos existir sin Dios. No podemos existir aparte de Dios. Entonces, dice Jesús en Juan capítulo 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dice Jesús, yo soy la luz del mundo. No es solamente una metáfora hablando de la bondad de Jesús. Jesús está en el lado del bien. Jesús es bueno. Sino que está hablando de la naturaleza de Jesús mismo. Yo soy la luz del mundo. Jesús está diciendo, yo soy deidad. Yo soy Dios. Porque Dios es luz. Y en Él no hay tiniebla alguna. Y si Dios es luz, entonces cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, Jesús está diciendo, yo soy Dios. Mora en mí la naturaleza del Dios celestial en forma humana. Aprendemos en Mateo capítulo 1, versículo 23, que Jesús es Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Jesús es Dios viviendo en este mundo en forma de hombre. Dios con nosotros. Y Jesús es esencial para que exista vida en este mundo. El sol no es de suma importancia para nuestras vidas. Jesús es de suma importancia para nuestras vidas. Ni puede existir el sol sin Jesús. Que abran sus Biblias, por favor, a Juan capítulo 1, versículo 1. A Juan capítulo 1, versículo 1. Dice Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Aprendemos por medio de este versículo que el Verbo es Dios eterno. Pero quiero que veamos el último frase de este versículo. Dice, y el Verbo era Dios. Está diciendo que el Verbo es Dios, es una prueba de la identidad del Verbo. ¿Quién es el Verbo? El Verbo es Dios. Pero en el griego, el Verbo y Dios son opuestos en esta frase. El griego no dice, y el Verbo era Dios, sino que dice el griego, y Dios era el Verbo. Este versículo en el griego dice, en el principio existía el Verbo,
y el verbo estaba con Dios y Dios era el verbo. El punto es que esta frase no es una prueba de la identidad del verbo, sino que es una descripción de la naturaleza de Dios. Dios es el verbo. Y vemos en versículo 14, Juan capítulo 1, versículo 14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Habla de Jesús, porque Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús es quien se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vemos en versículo 17, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. En versículo 17 vemos que estamos hablando de Jesús. Jesús es el verbo. Y siendo el verbo, Jesús es Dios. Dios con nosotros. Y miren lo que dice Juan capítulo 1, versículo 3. Juan capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús es el creador del universo. Todo lo que existe, existe por causa de la obra creadora de Jesús. Sin Jesús, el universo no puede existir. Nuestra existencia es dependiente en la obra creadora de Jesús en el principio. Si Jesús no había creado, nosotros hoy día no existiríamos. Sería imposible para nosotros. Pero no solamente somos dependientes en Jesús para nuestra existencia por lo que hizo Jesús en el principio, sino que también somos dependientes en Jesús por lo que Jesús hace continuamente. Porque dice Hebreos capítulo 1 versículo 3 que Jesús sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. ¿Qué quiere decir? Que Jesús es el sustentador del universo. No solamente es Jesús el creador del universo, sino que también es sustentador del universo. ¿Qué quiere decir? Que cada segundo que vivimos en este mundo somos dependientes en el sostenimiento de Jesús. Jesús creó el universo en el principio, pero sigue todos los días sosteniendo el universo. Como el sol es el pegamento que mantiene el sistema solar, Jesús es el pegamento que mantiene el universo. Sin Jesús, el universo no puede seguir existiendo. Somos completamente dependientes en Jesús por nuestras vidas, físicamente y espiritualmente. Aparte de Jesús, no hay vida alguna. Miren lo que dice Juan capítulo 1, versículo 4. Juan capítulo 1, versículo 4 dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Quiero que veamos que hay una relación entre la luz y la vida. Dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Donde hay luz, hay vida. Donde hay tinieblas, hay muerte. También vemos este mismo principio en lo que dijo Jesús en Juan 8:12, cuando dice:
Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No es luz solamente, sino que la luz de la vida. Hay una relación entre la luz y la vida. Donde hay luz, hay vida. Y Jesús es la luz del mundo. ¿Qué quiere decir? La fuente de toda la vida que hay. Si queremos vivir, necesitamos buscar a Jesús, porque Él es la luz de la vida. Si queremos ser salvos, si queremos tener la vida eterna, tenemos que buscar a Jesús, porque Jesús es la luz del mundo. Jesús es la luz de la vida. Pero hay mucha gente en este mundo que rechaza a Jesús. Rechaza la luz del mundo y escogen vivir en tinieblas. No saben lo que están escogiendo. No saben lo que están pidiendo. No saben cómo termina una vida vivida en tinieblas, separado de la luz del mundo. Miren lo que dice Juan capítulo 1, versículo 5. Juan capítulo 1, versículo 5 dice, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Las tinieblas no comprendieron la luz. Mal entendieron la persona de Jesús. No entendieron quién era Jesús. Los judíos tenían sus ideas preconcebidas en cuanto a lo que significa ser el Mesías. Los judíos interpretaban las profecías hablando del Mesías en una manera físico, terrenal, pensando que cuando viene el Mesías empezará una revolución contra el imperio romano. Nos guiará en una guerra para destruir nuestros enemigos y para establecer los judíos como el reino mundial primogénito. Y vino Jesús, siendo la luz del mundo y brillando su luz en este mundo de tinieblas. Y las tinieblas no entendieron quién era Jesús. Porque Jesús no era un guerrero quien vino al mundo para luchar contra el imperio romano. Y cuando Jesús no vivía conforme a sus ideas preconcebidas, le odiaron. Pensaron que Jesús era mentiroso o blasfemador, diciendo que es hijo de Dios, pero no puede ser hijo de Dios, es mentiroso, blasfemador. Y si Jesús era mentiroso y blasfemador, según la ley de Moisés, mereció morir. Cuando los judíos gritaron, crucifícale, crucifícale, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros niños, fue porque no entendieron la identidad de Jesús. Y vemos en Hechos capítulo 2, Pedro está predicando un sermón probando la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? Y en versículo 36 dice Pedro, este Jesús, el que ustedes se le han crucificado, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Quién es Jesús? Jesús es Señor, Jesús es Cristo, Jesús es el Mesías, Jesús es el Salvador del mundo, Jesús es el Hijo de Dios y fue crucificado por ellos porque no entendieron la identidad de Jesús. Todo lo que yo he dicho es la verdad. Pero no es lo que este versículo está enseñando. Juan 1, versículo 5
dice, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. La palabra comprender en español no traduce bien la palabra griega, porque la palabra comprender habla de lo que pensamos acerca de Jesús. ¿Quién es Jesús? Pero la palabra en el griego es una palabra más fuerte que comprender. En el griego, la palabra quiere decir destruir, vencer, extinguir. ¿Qué quiere decir? Que las tinieblas no pudieron extinguir la luz del mundo. Está hablando de una fuerza obrando en este mundo para destruir nuestro Salvador Jesús. No solamente un error en un entendimiento, sino que está hablando de personas que odiaron a Jesús y que dedicaron la totalidad de sus vidas para destruir la luz del mundo. Queremos destruir la luz. Las tinieblas están luchando contra la luz. Y porque sus corazones son corazones malvados, gritaron, crucifícale, crucifícale, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros niños. Y fue crucificado Jesús. Y murió Jesús. Y cuando murió Jesús, fue una vista tan terrible que ni la naturaleza mundial pudiera verlo. Y hubo tinieblas sobre el mundo por 3 horas. Tinieblas sobre el mundo porque la luz del mundo ha sido matado. Pero dice Juan 1, versículo 5, y las tinieblas no la vencieron. Las tinieblas no la extinguieron. Porque en el tercer día resucitó Jesús de la muerte. La resurrección de Jesús es una victoria sobre las tinieblas. La resurrección de Jesús es una victoria sobre la muerte. La resurrección de Jesús es una victoria sobre el pecado. La resurrección de Jesús es una victoria sobre el enemigo Satanás. Él es nuestra victoria. Somos victoriosos porque Jesús resucitó de la muerte. Las tinieblas no pueden extinguir la luz del mundo. Nunca será posible para las tinieblas ganar en esta batalla, porque la luz siempre tiene la victoria. La luz es más poderoso que las tinieblas. Miren lo que dice Juan capítulo 3, versículos 19 hasta 21. Juan capítulo 3, versículo 19. Juan 3, 19 dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz, para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Hay muchas personas en este mundo que rechazan a Jesús. ¿Por qué rechazaría alguien Jesús? Mire lo que dice el fin del versículo 19. El fin del versículo 19 dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas.
Los que viven en la maldad, los que viven en el pecado, rechazará a Jesús. Porque tienen corazones malvados. Los que tienen corazones malvados no aman a la luz, sino que aman a las tinieblas y quieren seguir viviendo en las tinieblas. Entonces, lucharán con todo su fuerte, con todo su poder, para destruir la luz del mundo. Nosotros vivimos en una cultura pecaminosa. Nosotros vivimos en una sociedad que rechaza a Jesús. Hace 3 semanas, en una escuela en Arkansas, hubo una consejera que por los últimos 20 años siempre ha puesto en la pared durante la Navidad una escena natividad del nacimiento de Jesús. Pero entró un padre que vio esta escena y estuvo ofendido y llamó al principal de la escuela y dijo: no me gusta que la escuela tenga una escena del nacimiento de Jesús. Entonces el principal de la escuela llamó a la consejera y le dijo: tú tienes que sacar esta escena de la pared, no puede estar en la pared. Y ella pensó: yo lo haría al fin del día, después de que los estudiantes han salido de la escuela. Porque ella pensó: yo no quiero añadir a la controversia que hay en cuanto a la natividad. Entonces, una hora después de que ha sido llamado a la oficina del principal, todavía quedó en la pared esta escena de la natividad de Jesús. Entonces llamó por segunda vez el principal a la consejera, a la oficina, y le preguntó: ¿por qué no ha sacado esta escena de la pared? Y él le dijo: yo quiero esperar hasta el fin del día. Y él dijo: que agarre todas tus posesiones y que te vayas de la propiedad de la escuela. Y ella salió pensando que ha sido despedido de su empleo. No ha sido despedido de su empleo. Todavía fue la expectativa que mañana estará presente para hacer su trabajo. Pero ella no lo sabía. Ella salió pensando que ha sido despedido de su empleo. El punto es que esta situación ocurrió hace 3 semanas. Y no es una cosa rara o una cosa extraña en nuestra cultura, sino que es una cosa común. Casi todas las semanas, en cualquier ciudad de los Estados Unidos, vemos que vivimos en una cultura que está luchando contra expresiones cristianas. No podemos orar, no podemos mencionar la Biblia, no podemos hablar del cristianismo. No es algo que vamos a tolerar, sino que tenemos que callar la boca de las personas que quieren evangelizar. No pueden poner una cruz en este lugar, o no pueden poner un monumento hablando de los 10 mandamientos de Dios. Es una violación de la ley, decimos. Pero ¿por qué rechazará una nación? ¿Por qué rechazará una cultura o una sociedad a Jesús? Dice, versículo 19, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Los que quieren vivir en los pecados, los que quieren vivir en sus acciones malas, rechazarán a Jesús. Vemos en muchas ciudades por los Estados Unidos
que las ciudades están poniendo luces en lugares específicos, porque sabemos que la luz previene el crimen. Donde hay luz, hay menos crimen. La mayoría de los ladrones, cuando quieren entrar y robar, entran y roban durante la noche y se visten en ropa oscuro, ropa negro, para esconder su identidad. Hay más asesinos cometidos durante la noche que durante el día. Imagínense que usted está caminando en la valle, en la primavera, y es un día bellísima. Está brillando el sol y la tierra está llena de vida. La hierba verde con flores nuevas de muchos colores, y estás caminando y mirando toda la vida que hay en la primavera. Cuando llegas a una piedra que está en la tierra, y esta piedra ha estado en la tierra por 2 años, y levantas la piedra para ver lo que hay en la tierra abajo. ¿Cómo está la tierra bajo de la piedra? Está muerta. No hay vida en ella. Está muerta porque por 2 años no ha recibido luz. Donde no hay luz, no hay vida. Puede estar en un campo rodeado de vida, con hierba verde, con flores, con todos los animales, pero donde hubo tinieblas, no hay vida. No está creciendo flores bonitas, no está creciendo hierba verde, sino que es una tierra de polvo y muerte. Quizás verás insectos, arañas o centípedos o algunos insectos, pero cuando están puestos en la luz, ¿qué hacen? Salen, se huyen, están corriendo porque odian la luz, aman las tinieblas y están buscando otro lugar de tinieblas. Y así son las personas de este mundo, que tienen corazones malvadas, que rechazan a Jesús, rechazan la luz del mundo y que aman más a las tinieblas. Quieren seguir viviendo en las tinieblas. Una vez fuimos, Cari y yo, a la Cueva de los Vientos, que está cerca de Colorado Springs. Y entrando en la cueva hay luz y podemos ver, y es una cueva muy interesante, muy bonito. Pero hay un lugar cuando el hombre guiándonos apagó la luz para que veamos tinieblas absolutas. Y es temeroso estar en tinieblas absolutas. Aún los niños que tienen 2 años o 3 años o 4 años saben que no está bueno estar o no es bueno estar en las tinieblas. Tienen temor de las tinieblas y agarran a las piernas de sus padres. Y los esposos agarran las manos de sus esposas con fuerza porque no quieren perder contacto con algún ser humano viviente, y empiezan a pensar locuras. ¿Qué pasaría si hay una pérdida de electricidad en este momento y no podemos prender la luz? ¿Qué vamos a hacer? ¿O qué pasaría si el guía tiene un infarto y muera en este momento y nadie puede encontrar dónde prender la luz? Todos moriremos aquí en las tinieblas. Y después de 30 segundos, prendió la luz el guía. Y hubo ahora sabemos que estaremos bien, que vamos a vivir. Pero el guía empezó a explicar lo que pasa a una persona quien está en medio de la cueva y se pierde la luz. Y ahora está en tinieblas algunas.
será imposible para esta persona salir de la cueva. Está perdida y estará perdida hasta que muera. Será peligroso para la persona moverse, caminar por la cueva, porque va a pegar su cabeza o va a caer en un hueco y quebrar sus piernas. Seguro que va a morir. Después de un tiempo en las tinieblas, empezó a tener alucinaciones. Empezará a oír o a escuchar cosas que no son. Y después de un cierto tiempo, estando en tinieblas absolutas, perderá la habilidad de ver. Los ojos perderán la habilidad de recibir y interpretar la luz. Y la persona quedará ciego. Tanto que si está encontrado por alguien y es rescatado de la cueva y vuelva a la tierra, bajo la luz del sol, no podrá vivir, no podrá ver, porque los ojos no más tendrán la habilidad de procesar la luz que hay. Y quedará ciego por toda la vida. El punto es que Dios es luz. Y en Él no hay tiniebla alguna. Las tinieblas son la ausencia de Dios. Es la naturaleza del infierno. Un lugar donde Dios no está. Tinieblas absolutas. Dice Jesús en muchas de sus parábolas, habla de un siervo infiel y dice Jesús que este siervo infiel será echado a las tinieblas de afuera. Un lugar donde Dios no está presente. Dice Jesús en Juan 12:35, el que anda en la oscuridad no sabe dónde va. Hay muchas personas que han rechazado a Jesús y han escogido andar en oscuridad. No saben dónde van. Como un hombre caminando en la cueva que no puede ver nada, no sabe dónde está, no sabe que enfrente de él hay un hueco que va a caer y va a quebrar sus piernas y va a morir. Pero terminará en desastre. Las vidas de las personas que rechazan a Jesús y escogen vivir en las tinieblas. Dice Juan 12:46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Jesús no quiere que permanezcamos en tinieblas, sino que salgamos de las tinieblas y que caminemos en la luz, para que tengamos vida. Jesús quiere que tengamos vida. Dice 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Siendo cristianos, nosotros hemos sido llamados de las tinieblas a la luz admirable de Dios. Entonces, que seamos un linaje escogido, que seamos un real sacerdocio, que seamos un pueblo adquirido para posesión de Dios y que vivamos anunciando las virtudes de Dios, porque Dios nos ha salvado.
nos ha redimido de las tinieblas y nos ha puesto en el reino de luz de su Hijo. Dios nos ha dado la vida eterna por medio de su Hijo Jesús. No es la verdad decir que no hay nada más importante para que exista vida en este mundo que el sol. Porque hay algo más importante para la vida, más necesario para la vida, más esencial para la vida. Es Jesús. No podemos existir sin Jesús. Jesús es la luz del mundo. Jesús es la fuente verdadera de luz y la luz es la vida. Y Dios quiere que tengamos vida eterna por medio de su Hijo Jesús. Que caminemos en la luz. Y si está alguien presente hoy que no está en la luz de Jesús, necesitas hacerte hijo de Dios para caminar en la luz de la vida. Dios quiere que tengas la vida. Que Dios les bendiga, hermanos.